Cada uno da lo que tiene, ¿verdad, amigos? Y vamos a hablar de dos casos paradigmáticos para mostrar esto. Es que cada uno da lo que tiene, es obvio, ¿no? Pero vamos a verlo a las claras, manifiestamente, mediante un par de casos que vamos a referir. Y luego vamos a mirar el verso, el texto donde habla de lo que tengo te doy, que es en Hechos de los Apóstoles 3, 6 al 8. Yo conozco a alguien que utiliza la plataforma del Facebook y por eso lo voy a referir todo esto, porque mucha gente es de igual conducta que estos dos personajes que vamos a referir. Yo conozco el caso de alguien que sube a su Facebook, se encarga de subir a su Facebook agresiones en forma de broma. Muchas de esas agresiones son pescozones así a mano abierta, cosas que hacen daño, sobre todo también daño moral, a gente desconocida, va por la calle y lo hace, ¿no? Y se encargaba de mostrar esas bromas para que la gente se ría en su muro de Facebook. Esto lo hace la gente baja, miserable, ¿verdad? Pero estos casos se dan continuamente y en el Facebook, como se busca el sensacionalismo, por una vía o por otra, cuando no es porque se muestre un cadáver recién quemado, se muestran estas cosas, ¿verdad? Cosas como estas para que se ría la gente. Claro, lo que tienen es carencia interior, carencia de afecto, porque son unos mierdas. Y esa carencia de afecto que tienen, se creen que van a encontrarla subiendo a su muro imbecilidades de esta índole, ¿verdad? Como colgar agresiones a personas desconocidas o poner el típico cadáver calcinado. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Es una demonización del alma a lo que se han dejado hacer, ¿verdad? Es tremendo. Entonces, fíjense que para eso utilizan las plataformas que son un privilegio de por sí para poder expresarse en público. Las plataformas que Elohim nos ha concedido en este último tiempo es un privilegio para poder expresarse a todos. Entonces, si la versión que quieres dar de ti mismo, si el discurso vital de tu vida va a ser colgar esas imbecilidades de agredir a desconocidos, de colgar fotos de muertos recientes, ¿verdad? ¿Qué clase de imbécil eres? Esa es la pregunta. ¿Qué clase de imbécil eres? Ahora, hablando del siguiente caso, tenemos eso en el mundo más o menos que, aunque en el caso del que hablo, también supuestamente es creyente, pero bueno, pongamos que no tiene conocimiento de la verdad, de Yahshua HaMashiach, de raíces hebreas, ¿vale? Pero este que voy a hablar sí, ¿vale? Y es lo mismo. Y lo menciono porque es un paradigma continuo. Igual que hay mucha gente que actúa, igual que ese energúmeno que colgaba agresiones en broma, también hay muchos que siguen el mismo modus operandi de este que es predicador mesiánico. Y todas las cosas es para aprender, ¿verdad? Todo es para sacar una lección vital. Por eso todo es Torah, ¿verdad? Por eso todo nos puede ayudar a mejorar nuestras obras. Ese es el fin. Entonces, hay el caso de un predicador mesiánico que discute para sí mismo, en medio de su congregación, para sí mismo, pero lo que habla es lo que puede manifestar en público, pero lo que está de verdad discurriendo para sí es el tema de si el primogénito si el primogénito de su familia es el primer hijo de él o el primer hijo de su mujer. Claro, el primer hijo de él o el primer hijo con su mujer. ¿Cuál es el primogénito? Claro, ya se meten en un dilema. Ya se meten en un dilema. Discutan mejor que a su hija menor se lo está haciendo, ¿verdad?, un profesor
siendo ella menor de edad. Por ejemplo, y casos de esos hay muchos, que se ponen a discutir y buscarle la maña a su pecado, hijos de la gran ramera. Si eso ya es que se sale de las medidas de las transgresiones de la Torá, ¿verdad? Lo primero, que no cuidan ni su casa. A su hija menor se lo está haciendo un profesor, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, el predicador ese y muchos otros, con otros modus operandi, pero en la misma esencia de las cosas, ese predicador y muchos otros viven en fornicación. Y sus hijos son hijos de fornicación, porque han tenido otros matrimonios, otros ayuntamientos, ¿verdad? Como animales que son. Entonces, y el pecado no es haber tenido relaciones sexuales antes de tener hijos con su mujer. El pecado es querer patentar y perpetuar toda esa ministración, y ministrar lo mismo que cuando pisaron la sangre de Cristo, igual ahora van a pisan la sangre del Mashiach. Todos los vicios del cristianismo que transgredieron sabiendo la Biblia, ahora los transmiten al mesianismo. Hijos de la gran ramera. Entonces, ese predicador y muchos otros viven en fornicación, y sus hijos son hijos de fornicación, ministrando encima, ellos y sus hijos. ¿Qué pueden ministrar? Fornicación espiritual. Por eso tienen tanto sincretismo, ¿verdad? Por eso se creen en la virginidad perpetua de María, siendo mesiánicos, y por eso creen un montón de basura que tienen en ese cerebro maltrecho que tienen por tanto pecado y por tanta arrogancia. Entonces, son hijos de fornicación ministrando, desde el más chico al más grande, sin importar la mujercilla cargada de pecados que sea la madre de cada uno de sus hijos. Si eso no importa, si lo que importa es que son hijos de fornicación, ¿verdad? Son hijos de fornicación ministrando. ¿Qué ministran? Fornicación. Desde el más chico hasta el más grande. Y la mujercilla cargada de pecados, que es la que arrastran estos predicadores, que tuvieron un matrimonio en el cristianismo, luego tienen otro en otra religión y podrían tener otro si se inventara otra, con otra mujer. Son mujercillas cargadas de pecados, ¿verdad? Esa mujercilla cargada de pecados, que sea la madre de cada uno, de cada hijo, eso no importa, si eso es lo de menos, ¿verdad? Si el caso es que son hijos de fornicación. Ahora, como estos predicadores dan lo que no tienen, no aportan nada. No aportan nada porque dan lo que no tienen. No hacen como el discipulado de verdad. El discipulado de verdad da lo que tiene, con verdad, con transparencia. Pero esta gente da lo que no tiene, porque son hipócritas fariseos, que no pueden tener en orden ni su propia casa. Entonces, al fin de cuentas, los hijos de Elí, que son ese sacerdote, que al final se cae para atrás. Al final se cae para atrás porque no es capaz de poner en confrontación a sus hijos, en confrontación con la Torá, con lo que es. Entonces él va huyendo, le va dando las espaldas al problema hasta que cae. El problema tira de él, cae de espaldas, por darle espaldas al problema. Entonces, claro, los sacerdotes de Elí, que se metían allí a comer de lo que no les pertenecía, ¿verdad? Comían de lo que no les pertenecían, ¿verdad? La carne que no les pertenecía. ¿Qué comen? Carne. Y toman a las mujeres como carne y se las cepillaban allí mismo en el templo. Entonces, no aprenden los hijos de Elí.
ni los hijos de Eli, ni el padre que no sabe reprenderlos. ¿Cómo va a reprenderlos si es el primero que está en fornicación y que vive? Su vida es una fornicación constante. ¿Qué va a enseñarles? Entonces, claro, los hijos de Eli, ni Eli, no aprenden del episodio de Nadab y Abiú. Que ya era la Torá, ¿para qué estaba? Para que ellos comprendieran, para que Nadab y Abiú no murieran. O sea, para que Elí, los hijos de Elí no murieran viendo el testimonio, que para eso se escribió la Torá, para ver el testimonio de la Torá, qué les pasó a la gente que incumplió, que transgredió. ¿Verdad? Entonces, hombre, si murieron Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño, pues los hijos de Elí tendrían que haber pensado, a ver si aquí es verdad que va a haber algún Elohim, a ver si es verdad que aquí la transgresión se va a pagar en esta vida, ¿verdad? Al final, vamos a ver, ¿eh? Claro, eso hubiera sido lo lógico de pensar, pero los hijos de Eli no tienen mente para pensar. ¿Cómo van a tener mente si no se conectan con la mente, que es el Ruach Elohim? Entonces, los hijos de Eli no les sirve de nada la Torá. No les sirve de nada. Aunque la ministren. Si es que estaba ministrando la Eli, supuestamente. Y ellos no aprenden de la Torá. La leen y no la pueden vivir porque son incrédulos y no se la creen, ni la pasan a este tiempo ni nada. Entonces, no aprenden de lo que se describe en la Torá. Al final, ¿dónde acaban? En la misma transgresión de los transgresores que hubo en la Torá. El mismo fin. Claro. Claro, solo buscan la platica, ¿eh? De eso sí hablan. ¿Tienes platica? Eso sí les viene bien. Así sí te reciben, con platica, ¿verdad? Entonces, no pueden enderezar a nadie, que ese es el propósito de la Torá. ¿La Torá qué es? El ayo. ¿El ayo qué hace? Endereza la planta. Le marca a la planta, ¿verdad? Cómo crecer recta, en rectitud, en justicia. Ese es el ayo. Esa es la Torá, que nos lleva al Mashiach. Pero ¿a quién van a enderezar ellos? Si ellos mismos están torcidos, ¿verdad? Ahora, los discípulos de verdad dicen esto. No dan lo que no tienen, dan lo que tienen, ¿verdad? Entonces, tenemos que en Hechos de los Apóstoles 3, 6 al 8, dice así, en este breve mensaje, ¿verdad? Dice, mas dijo Kefa, Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yahshua HaMashiach, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Viene implícito el obrar palabra con el obrar la acción, ¿verdad? Quiero dar ayuda, obro ayuda. Entonces, tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Elohim. Esa es la modestia sanadora. Lo que no es modestia y no tiene sanidad, da lo que no tiene. Entonces, ¿qué trae? Confusión y fornicación espiritual e incluso física, por ende, al final y a la postre. Pero hay una modestia sanadora que dice, lo que tengo, te doy. Lo que yo tengo es lo que puedo dar. Y si no puedo dar, o sea, si no puedo tener, no voy a dar nada. Voy a dar siempre lo que yo tenga. ¿Por qué? Porque hay una Torá. Porque hay unas palabras de Elohim, una administración, un camino, un ayo que nos lleva al Mashiach. Entonces, ¿de qué me vale querer, pues eso, al final y la postre, engañarme a mí mismo, dando lo que no tengo? Si voy a estar condenado, igual que se condenó toda la gente en época de la Biblia.
con la añadidura de que yo no aprendo por mi terquedad, transcurridos 2000 años de Biblia, y todavía no aprenden. Claro, al dar lo que no tienen los predicadores, muchos, muchísimos, dan lo que no tienen la mayoría, el mundo entero diría yo, salvo alguna rara excepción, rara avis que se ve por ahí. Al dar lo que no tienen los predicadores, te van a dejar sin sanidad, porque dan lo que no tienen. Entonces te dejan sin sanidad. La sanidad es la salvación. No se vaya más lejos, es eso. La sanidad es la salvación en esta vida. Para eso está la Torah, para darnos salvación, para darnos sanidad de vida en todos los sentidos, en nuestro peregrinar por aquí. Entonces, al dar lo que no tienen, los predicadores te van a dejar sin sanidad, te van a meter en enfermedad en todos los niveles, a nivel psíquico, espiritual, ¿verdad? Porque te van a ministrar fornicación espiritual, ¿verdad? Y el privilegio de poder portar su palabra se te va a volver una maldición a la postre. Conforme les pasó a todos los falsos profetas, hombre. Entonces te van a dejar, si les escuchas, a estos que dan lo que no tienen, ¿verdad? A esos que intentan dar lo que no tienen, como no lo tienen, no lo pueden dar. Entonces, porque no lo tienen dentro, entonces no pueden sacarlo afuera. Es lo mismo que el otro que colgaba agresiones en broma. Como no lo tienen dentro, ¿cómo lo van a aprovechar las plataformas? ¿Y cómo van a aprovechar que pueden hablar al público? No, si no tienen nada dentro, lo que van a dar va a ser basura, sincretismo. Te van a dejar sin sanidad si les escuchas. Pero es que, a más de eso, te van a dejar sin sanidad en enfermedad psíquica, espiritual y física, sin oro y sin plata. Van a hacer lo contrario a lo que hicieron aquí Kefa y los suyos, Pedro y los suyos. Te dejan sin sanidad, sin oro y sin plata. Pero yo, como Kefa, te digo, lo que tengo te doy. Levántate y anda de una vez. Shalom a todos, besos y abrazos. Gracias por las suscripciones y los me gusta, pero nuestra intención era llegar a 144 suscriptores. Ya todo lo demás pues es una añadidura, de verdad. Así que lo agradecemos, pero tampoco es necesario que se suscriba nadie. Es decir, quien se quiera suscribir, pues que se suscriba. Pero ya lo que vamos a hacer es agradecer pues las visualizaciones, si acaso, porque las visualizaciones, si acaso, que sé que mucha gente los está viendo, pero que como nos ponen tan bajas en YouTube, pero que vamos a agradecer las visualizaciones no oficialistas, las que nos marca YouTube, sino las que son de verdad. Esas son las que vamos a estar agradeciendo video tras video, pero respecto a las suscripciones, pues ya, pues eso, que son añadidura, ¿verdad? Pues agradecemos y sobre todo, pues si la suscripción lleva a que investiguen de verdad caudal, pues es una dicha, un honor y un privilegio, pero que quiero decir que ya no vamos a movernos en eso de agradecer las suscripciones porque, pues eso, ¿no? Al fin y al cabo, que es un conteo que no nos pertenece tampoco a nosotros. Eso lo sabe Elohim, ¿no? Entonces, pues ya está, que Elohim bendiga a quien haya que bendecir y actúe con misericordia aquel que hace misericordia. Y ya está. Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom.